En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gracias te damos porque nos permites en esta mañana acercarnos con gozo para escuchar tu palabra. Padre, permíteme a mí ser ese instrumento en el cual solamente explique lo que tú tienes para nosotros en nuestra vida. Que tu iglesia sea edificada y que salgamos con gozo el día de hoy después de haberte escuchado y haber fortalecido nuestra fe en ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Este mes estamos iniciando en el pueblo protestante el mes de la Reforma. 507 años de Reforma protestante. Y la Reforma es un evento que cambiará no solamente a la Iglesia, sino el movimiento de la Reforma es un movimiento que va a cambiar a todo el mundo. Y es en ese contexto, hermanos, que queremos ir meditando durante este mes de octubre sobre este acontecimiento. Sobre grandes ideas, grandes doctrinas que van surgiendo y se van fortaleciendo o se van recuperando con base en lo que ocurrió en 1517. Ideas bíblicas en las que la Reforma se encuentra totalmente fundamentada. Así que, aunque sabemos, hermanos, creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado que podemos condensarla en 5 grandes ideas. Solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, solo la Escritura y solo a Dios la gloria. 5 ideas fundamentales bíblicas que surgen a raíz del movimiento de la Reforma. Sabemos que son 5. Les confieso algo, vamos a ver nada más 4. ¿Por qué? Porque hay 4 domingos. Nos va a faltar el solo a Dios la gloria. Los demás domingos sí vamos a estar viendo cada una de ellas. Hoy empezamos con solo la fe. La próxima semana, Dios mediante, meditaremos sobre solo Cristo. La siguiente semana, solo la gracia. Y terminaremos el último domingo de octubre con solo la Escritura. Y hermanos, para entender el surgimiento de estos fundamentos, de estos 5 solas, y en concreto de solo la fe que se generó a raíz del movimiento de Reforma protestante, es necesario, y se habrán dado cuenta de que me gusta mucho ir a la historia. Recordar el contexto en el que se va a dar el movimiento de la Reforma protestante. Pero para poder entender ese momento de 1517, tengo que irme muy atrás a la historia. Recordemos, por ejemplo, la fecha en que Jesucristo subió al cielo. Lo ven los apóstoles, lo ven sus discípulos subir. El ángel les dice, no se preocupen, así como están viendo que se va, Él va a regresar. Pero
dejó a sus apóstoles en la tierra. Sus discípulos se quedaron aquí en la tierra. Y con un encargo muy importante se quedaron todos ellos. Poner las ideas fundamentales, las doctrinas fundamentales de lo que va a ser el cristianismo. Allá en Efesios 2, verso 19, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, el trabajo que tenían los apóstoles es poner las bases. Por eso el apóstol Pablo dice aquí, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, refiriéndose al Antiguo Testamento. Así que la piedra angular, también lo dice Pablo, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Lo que enseñaron los apóstoles, lo que enseñaron los profetas en el Antiguo Testamento, en realidad está inmerso en una idea central, que se llama Jesucristo. Y sigue diciendo Pablo en ese Efesios 2:19 en adelante, en quien todo el edificio, toda la iglesia que se va a ir formando, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cristo es el centro. Los apóstoles, los profetas dieron esas bases, esa doctrina original, pero todo gira alrededor de Cristo. Esta ordenanza, hermanos, pues es bastante clara, y lo que vivieron los apóstoles lo dice el Antiguo Testamento, los profetas hablan de Jesús. Lo que hacen los apóstoles es explicar el Antiguo Testamento a la luz de Jesucristo. Y todo eso va edificando esa iglesia. Ya no está Jesucristo presente en cuerpo, ya subió al cielo y está reinando con Dios, a la diestra de Dios Padre. Pero los apóstoles agarran a los profetas y fundamentan a la iglesia. Sin embargo, suena muy bonito, pero desde tiempos muy tempranos de la iglesia empieza a haber introducción de ciertas ideas ajenas al fundamento de los apóstoles, ciertas ideas que tratan de entrar a la iglesia de Jesucristo. Y por eso, de manera constante, vamos a encontrar en el Nuevo Testamento invitación de parte de los escritores sagrados para que la iglesia esté atenta. Advierten que va a haber intentos constantes de tergiversar ese fundamento apostólico, ese fundamento alrededor de la piedra central que es Jesucristo. De hecho, Cristo mismo también ya lo había dicho. Allá en Mateo 7 les dice a sus discípulos, guardaos de los falsos profetas. Ya les está advirtiendo, va a haber gente que va a traer otro mensaje diferente. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Qué peligro, ¿eh? Y Cristo ya lo está diciendo. La iglesia va a tener personas que están en medio de ellas como ovejas, pero en realidad hay maldad. En realidad son lobos rapaces. Y sí dice Jesucristo en ese pasaje, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Jesús sabe a lo que se va a enfrentar su pueblo, su iglesia. Y de ahí la advertencia. Y el apóstol Pablo también, cuando ya no está Jesucristo, también retoma estas mismas ideas de cuidado. Hay peligros para la iglesia. Hay peligros de ideas que quieren entrar en el fundamento que dejó el Señor Jesucristo. Por eso, por ejemplo, nada más, 2 de Timoteo 4, versículos 1 al 5, le dice Pablo a Timoteo, a este joven pastor, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo
cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Esa es la situación que ve Pablo y por eso le dice al pastor Timoteo: dedícate a enseñar, dedícate a exhortar, dedícate a corregir lo que está fuera de la sana doctrina, porque va a venir, va a haber momentos de apartarse de la verdad y volverse a las fábulas. Por eso termina Pablo diciéndole a Timoteo: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple su ministerio. Gran encargo tiene el pastor Timoteo para la iglesia que le han encomendado. Y hermanos, la iglesia así va siguiendo el testimonio de los apóstoles. En esta iglesia primitiva que surge en los primeros años después de que Jesucristo sube al cielo, se empiezan a generar los escritos, las cartas de Pablo, se empiezan a escribir y empiezan a circular por las demás iglesias, cartas del apóstol Pedro, las cartas del apóstol Juan, de Santiago, de Judas. Hay otros escritores. En esta época, el fundamento de los apóstoles va permitiendo que se escriban los evangelios. Recuerden que cuando estamos estudiando Marcos, nos dicen los escritores, los estudiosos, probablemente es el testimonio de Pedro, el que Marcos captura. Entonces, todo eso se va generando. La iglesia primitiva, hermanos, en esos primeros años después de que Jesucristo se fue, se empieza a reunir en las casas, en los patios de las casas. Y de hecho empieza a haber un cambio muy importante porque la reunión ya no es en sábado. Se empiezan a reunir el primer día de la semana, el domingo. ¿Por qué? Porque hay que celebrar, hay que recordar que Jesús resucitó el primer día de la semana. Por eso se empiezan a juntar en domingo, recordando que Jesús resucitó en domingo. Y esa reunión en las casas, esa reunión dominical, le permite a esa iglesia, a los que se están reuniendo en esas casas, tener la convicción de que si Jesús resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Paréntesis, hermanos, hoy salgamos con esa idea, hermanos. Es primer día de la semana, ¿y a qué nos reunimos? A celebrar a Cristo. Y salgamos con la idea que así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Sin embargo, hay tiempos difíciles en que esta iglesia que va naciendo apenas empieza a ser perseguida. Y ahora lo que va a tener que hacer esta iglesia en los primeros años de fundación, tienen que adorar al su Señor, tienen que adorar a Jesucristo, pero ahora a escondidas. Sabemos que hay parte de la iglesia que se reúne en las llamadas catacumbas, en las cuevas. Debían tener mucho cuidado con las personas que querían entrar a la iglesia, entendiendo la iglesia como el conjunto de personas. ¿Por qué? Porque de repente se podían inmiscuir gente que los estaba espiando nada más, para ir a decirle al imperio: en esa catacumba se reúnen los cristianos. Por eso, hermanos, surge, por ejemplo, el curso de catecúmenos. El curso de catecúmenos en ese entonces llegaba a durar hasta 3 años. 3 años en los que te enseñaba el fundamento de los apóstoles. Esto creemos. Y si aguantabas los 3 años, o sea, y sin traicionarnos, significa que sí hay una conversión, sí hay una persona que quiere formar parte de este grupo. Así de largo era. Acá actualmente lo platicábamos, duramos 6 meses. En ese entonces eran 3 años. Que debía mostrar la persona que quiere ser miembro de la iglesia testimonio de fe y de compromiso con la iglesia. Pero el tiempo no es sencillo.
están siendo perseguidos. Sin embargo, se da un cambio muy grande cuando el emperador, el máximo dirigente del imperio, en este caso Constantino, se convierte al cristianismo. Hay quien dice que no es Constantino, que es la mamá de Constantino quien se convirtió al cristianismo y por eso Constantino le concede todo. Hay quien dice que sí es Constantino el que se hizo cristiano. Independientemente de eso, lo que ocurre, hermanos, ahora es que el cristianismo se convierte en la iglesia oficial del imperio. Ya no te voy a perseguir, ya no tienes que estar a escondidas. Puedes salir de la clandestinidad y dejar de ocultarte, y entonces empieza a sufrir esta iglesia una serie de cambios que van a repercutir ahora a lo largo de los siglos. Por ejemplo, aquellos himnos que entonaba la iglesia primitiva en el patio de una casa, himnos en donde todos en conjunto le cantaban a Cristo, a su Señor, a su Maestro, ahora empiezan a quedar bajo el poder de unas cuantas personas. Solamente ese grupito puede cantar. Ya la congregación ya no canta. Solamente ese grupito. Y pensemos en los cantos gregorianos. ¿Quiénes lo cantaban? Los monjes. Es más, las mujeres no cantaban y por eso tenían que hacer los hombres las voces femeninas, porque no, las mujeres no pueden cantar. Empieza a haber ese tipo de cambios, pero si antes cantaban todos, ahora es un grupo selecto. Aquellos hombres que eran elegidos por Dios y por la misma iglesia para ser nombrados como ancianos. Recuerden que le dice Pablo a Timoteo, vas a ir y nombrar ancianos. En cada una de las iglesias debe haber ancianos. Recuerden el término griego de anciano, presbítero. Y recuerden el sinónimo de presbítero, obispo, episcopo en griego. Pero ¿qué empieza a pasar ahí? Que empieza a haber ciertos obispos, ancianos, que empiezan a sobresalir. E incluso empieza a haber ancianos, obispos de ciertas ciudades de importancia que empiezan a sobresalir por sobre los otros. El caso más específico, hermanos, empieza a sobresalir el obispo de Roma. Hay que consultar al obispo de Roma. Es que es el de Roma. Es que es una ciudad importante, es la capital del imperio. Es que pregúntale al obispo de Roma. Y el obispo de Roma, hasta que llega y se forma la figura de qué, hermanos? El Papa. El Papa. Sale la figura de los obispos, los arzobispos y el Papa, y es decir, empieza a generarse un grupo de poder, un grupo en el que la iglesia no entra, solamente nosotros tenemos el control. Son cambios que van ocurriendo. Otro cambio que ocurre, la iglesia cristiana se empieza a relacionar con las ideas que hay alrededor. No todo el mundo es cristiano. Hay otras religiones alrededor del pueblo cristiano, hay ideas paganas y hay ideas místicas. Lo que va a llevar a que la iglesia empiece a practicar rituales porque le gustan lo que hacen esas religiones paganas. Y entonces empieza, por ejemplo, a ver, oye, tengo una astilla de la cruz de Cristo, hay que adorarla. Oye, tengo sangre de San no sé qué, hay que adorarlo. Esas ideas místicas empiezan a entrar. Hay que hacer procesiones. Es que los demás también hacen procesiones. Rituales, veneración a algunas reliquias, veneración a algunas personas. Y ya ni qué decir lo que va ocurriendo con la imagen de María. Que vamos recorriendo los siglos y va acrecentándose hasta la idea de María siempre virgen. María, porque no alcanzan a concebir que por el canal de parto hayan pasado otros
otros hijos. Y todavía lo llevan más allá, ¿no? A la imagen de una María que no murió, fue llevada. Procesiones para rendir homenaje a diversas personas importantes, sí, santos, pero se empieza a perder esa parte que tanto se discute entre es que veneramos y no adoramos. La línea es tan delgada que muchas de las veces se convierte en adoración. También, hermanos, se da un cambio importante en el concepto, por ejemplo, de la Santa Cena. La Eucaristía, como se le llama también, en la que el pueblo, fíjense, todos participaban de la cena del Señor, todo el pueblo, de la forma en la que lo estableció el apóstol Pablo en 1 Corintios. Ahí pone las reglas de cómo se va a impartir la Santa Cena. ¿Y qué va pasando ahora? Ahora solo el sacerdote es la persona que puede participar, en concreto, de la copa. Creo que varios hemos visto que eso ocurre en misa. Solamente el sacerdote toma de la copa, no le da. Lo que llega a hacer es te la mojo y te comparto. Sin embargo, empieza a haber otro cambio alrededor de la misa, alrededor de la Santa Cena. Y tiene que ver con que ahora los elementos, el pan y el vino, se transforman en cuerpo real y en sangre real. Esa es una idea bastante complicada de explicar, hermanos, que tiene que ver con términos griegos, conceptos griegos acerca de cómo están formadas las cosas. Porque si nosotros vamos y decimos, es que esto es pan, o sea, eso es pan, lo que dice el concepto católico es que sí, ese es pan, pero en su sustancia, en su interior, es cuerpo. Esto es vino, sí, es jugo de uva si ustedes quieren. Pero lo que pasa cuando el sacerdote toca la campana, se convierte la sustancia, el interior de ese vino, se convierte en sangre. Por eso, para ellos es el cuerpo y es la sangre de Jesucristo. Y eso se convierte en un sacrificio que hacen todos los domingos en todos sus actos religiosos. Hermanos, estas muchas ideas más van entrando en las prácticas de la iglesia, y las cuales, pues hermanos, son fácilmente aceptadas por el pueblo. ¿Por qué? Porque no tienen la Biblia. Porque la Biblia también ha sido sacada del pueblo. Porque la Biblia ya no la van a estudiar directamente las personas, ya no van a tener ese acceso. Ahora dice esa curia, esa jerarquía religiosa, que solamente personas especiales son los que pueden hacer la lectura de la Biblia y pueden hacer la interpretación. Tú no tienes la posibilidad de interpretar, solamente los grandes estudiados son los que pueden. Y es más, esto que estamos haciendo, en donde alguien que digamos estudió puede compartir el análisis de la Biblia, no, imagínense que la dé en latín. Pues, la ignorancia del pueblo se empieza a acrecentar y dejan de lado la labor del Espíritu Santo que nos ilumina para entender el mensaje de Dios en la Biblia. Queda solamente en un grupo selecto de personas. Por eso tantas ideas empiezan a entrar a lo largo de los siglos, 1500 años de historia, que empiezan a entrar ideas extrañas, ajenas a lo que establece la Biblia. Sin embargo, en los planes perfectos de Dios, está que para 1517, un monje muy estudiado, lo que equivaldría al día de hoy con un nivel de doctorado, sí es muy estudiado. Por eso este nivel de estudiante sí tenía acceso a la Biblia, porque el párroco de la iglesia del pueblo no tenía acceso a la Biblia. Él le enseñaban, esto tienes que enseñar, pero no leía la Biblia directamente. Martín Lutero sí tiene acceso a la Biblia. Y por eso Lutero, a la hora de estar estudiando la Sagrada Escritura de manera directa, puede hacer frente
a estas ideas que están entrando en la iglesia. Y una de esas principales ideas que le llama la atención a Lutero es la que decía, para alcanzar el cielo, dice esa autoridad jerárquica de la iglesia, para alcanzar el cielo solo es necesario que pagues tu indulgencia. Paga dinero. Y con eso alcanzas el cielo. Es más, hasta puedes sacar del infierno a tus parientes. Nada más paga. Decía, ¿no? En el momento en el que se escucha cuando la moneda cae al fondo, ¡pim!, en ese momento sale el alma de tu ser querido rumbo al cielo. Esta idea en concreto choca con lo que Martín Lutero está estudiando en la Sagrada Escritura. Esta idea, cuando la escucha y la contrasta con lo que dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la indulgencia vivirá. No lo dice así. Mas el justo por la moneda cuando cae vivirá. No lo dice así. Mas el justo por la fe vivirá. Esa idea le va a quebrar muchas ideas erróneas que tenía Lutero en su formación. Y así paso a un segundo punto, hermanos, después de poner todo este contexto histórico. La Biblia, hermanos, nos muestra de manera clara cuál es la condición del ser humano. ¿Cómo nos encontramos, hermanos? Abran su Biblia, por favor, Romanos 3. Porque siempre me deprimo cuando leo esto. Romanos 3, versos 10 al 12. Vean cómo lo dice el apóstol Pablo. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto es sumamente importante, hermanos, porque todos son pecadores, todos somos pecadores. Y la paga del pecado es muerte. Quiero enfatizar, hermanos, en este pasaje que se establece en la carta a los romanos, hermanos, no hay uno, Esto es muy importante porque escuchaba un programa y ponía el testimonio, el ponente, de un pastor que fue de visita a una iglesia y le invitaron a bautizar a un bebé. Y lo que le llamó la atención a este pastor es que él dijo, sí, claro, yo lo bautizo, no hay ningún problema. Pero los ancianos le dijeron, oiga, pastor, pero fíjese que en esta iglesia acostumbramos a que el bebé se le pone una flor blanca, un clavel blanco, vamos a poner. Y el pastor les dice, ¿por qué una flor blanca en el bebé? Ah, porque representa la inocencia del bebé. Ya ve, pastor, el bebé es inocente. El pastor se quedó pensando en ese evento porque pues se escuchaba muy bonito, ¿no? La inocencia de un bebé. Pero les recordaba a los ancianos, oigan, ¿sí se acuerdan lo que dice Romanos? No hay justo, ni aún uno. Todos los seres humanos nacemos con pecado, con las consecuencias del pecado. Todos. Se escucha muy bonito, pero ese niño no es inocente ante los ojos de Dios. No es justo ante los ojos de Dios. Pero si no ha hecho nada, no estamos hablando de que heredamos todos el pecado representado allá en Adán y Eva. Y así lo dice el apóstol Pablo, no hay justo ni aún uno. Todos los seres humanos nacemos, todos, desde los pequeños, y claro que nosotros también, ya personas adultas, no hay uno solo
que seamos justos ante Dios. Hombres, mujeres, niños, niñas. Incluso podemos incluir en esta aclaración a figuras emblemáticas. María, la mamá de Jesús. No es excluida de esta frase, ¿eh? No hay ni uno. Todos estamos en la condición de esa naturaleza pecadora. Y por lo tanto todos tenemos la condena por el pecado. La paga del pecado es muerte. Ni María, ni Santo Tomás de Aquino, ni todos los que ustedes me quieran decir. Pero este verso, hermanos, de Romanos nos lleva todavía más allá. Porque si ustedes vean con detalle, hermanos, dice, sí es cierto, no hay ni uno, pero todavía va más allá porque dice, no hay quien entienda. Y algo impactante, hermanos, para todos nosotros, no hay quien busque a Dios. Ni aún uno vamos a buscar a Dios. Esa es la naturaleza pecaminosa, a eso se refiere en la doctrina reformada, la depravación total del hombre. No estamos en condiciones de buscar ni siquiera a Dios. Aunque quisiéramos entender a Dios, no podemos, porque estamos en condición de pecado. Ni siquiera podemos buscar a Dios, esa es nuestra naturaleza. Qué condición tan triste es la del ser humano, hermanos. Pero así estamos todos. Ante esta condición, hermanos, durante mi estancia aquí en la iglesia Getsemaní, he tratado de enfatizar en varias ocasiones que parte central de la vida del creyente es que todo inicia por Dios. Todo tiene fundamento e inicio en Dios, porque en el ser humano no podemos, no queremos, no podemos. Todo tiene que iniciar por Dios. Si la condición del ser humano es que no puede y no quiere buscar a Dios, entonces la única forma de recuperar eso, la única forma en la que puede cambiar totalmente la vida de una persona es entender que es el amor de Dios el que te va a mover. Es Dios el que va a llegar a tu corazón, es Él el que va a actuar en tu vida, es Él el que te puede transformar para que entonces ahora sí quieras y puedas buscar a Dios. Dios es el que mueve tu corazón, Dios es el que transforma ese corazón de piedra. Todo inicia en Él. Por favor, abran Jeremías 36. Jeremías 36, versículos 22 en adelante. Vean qué hermoso lo narra este profeta, el accionar de Dios para la vida del pueblo. En este contexto de Jeremías es para el pueblo, pero pensemos en la vida de la iglesia y piénselo para su vida también, hermanos. Jeremías 36, verso 22 en adelante. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Pero vean lo que va a hacer. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Vean lo que va a hacer Dios con usted, hermano. Yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y es hermoso lo que sigue. Os daré corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra,
que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Hermanos, todo empieza de Dios. Dios es el que va a transformar. ¿Sí? Puse Jeremías. Perdón. Ezequiel 36. Perdón. 22. Hermanos, ese es Dios. Él es el que puede transformar tu corazón. La naturaleza de nosotros no nos lleva a eso. Todo parte de Dios y es Dios quien mueve nuestro corazón. Es Dios quien mueve nuestra mente para llevarnos a creer esto que ha prometido a su pueblo de Israel. Es Dios quien puso en su corazón, hermano, es Dios quien puso en su mente lo que conocemos como la fe. Todo parte de Dios. La fe, hermanos, y paso al último punto. La fe nos da una definición el escritor de Hebreos. Dice Hebreos 11:1, que es un pasaje que varios conocemos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así, no solo la promesa que acabamos de leer en Ezequiel, la puede creer. ¿Por qué? Porque si lo dice ahí Dios, si se lo está prometiendo Dios a ese pueblo, la certeza de lo que se espera, eso es fe. La convicción de lo que no se ve, usted la cree por fe. Y es la fe, hermanos, la fe la que nos permite creer en la salvación. Hebreos 10:39, por favor. Ahora sí espero no haberme equivocado. Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Y dice, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermano, para salvación del alma se requiere fe. La naturaleza pecaminosa no nos va a llevar a la fe. No hay quien busque a Dios, no hay quien lo entienda, no hay ni aún uno. Dios es el que pone la fe en tu corazón. La paga del pecado es muerte. El ser humano está en esa condición ya de condena, muerte y muerte eterna. Pero Dios pone esta fe para darnos salvación. Los que tienen fe para preservación del alma. Hermano, puede tener la certeza de que esa condena que usted tenía en su vida ha desaparecido. Es por fe. Usted tiene la convicción, la certeza de que va a estar en el cielo con Dios. Eso es fe. Porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por eso la fe es central para la vida del creyente, hermanos. Y qué bendiciones que Dios actúe en nosotros. Qué bendiciones que Dios actúa de forma gratuita, que nos puso esta fe en nuestro corazón sin costo alguno. Bueno, vamos a ver después, dentro de 15 días, que sí hay un costo. Sangre, pero no la mía, la de Cristo. Pero hermanos, esa fe que puso en su corazón es por puro amor. Qué hermoso cuando nos dice, con amor eterno, te he amado. Qué hermoso cuando nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, porque la fe es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Así que es de dar gracias a Dios porque Él tiene el total control en su voluntad soberana de su vida, hermana, de su vida. Él tiene total control de lo que ha hecho y tiene destinado para usted
en su vida. Hermanos, cuando nos ponemos a pensar cómo recibió el Evangelio, cómo conoció este mensaje de salvación, es porque Dios está detrás de ese proceso, Dios puso a ese compañero o compañera de trabajo en su camino, que le habló del Evangelio. Dios puso que naciera en un hogar cristiano para conocer el Evangelio. Dios puso a ese vecino, a esa vecina, o tal vez ese encuentro en el transporte público o con los compañeros de la escuela de sus hijos, qué sé yo. Hermanos, Dios tiene el control de todo para que le llegara la buena noticia a su corazón. Lo único que necesitó para ser salvo de la condena de muerte es fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dios dispuso entonces que su mamá, su papá, su abuelito, su abuelita, su vecino, su tía, a veces el compañero de la escuela, del trabajo, su maestro, su vecino, pero Dios puso, alguien le enseñó el camino de la salvación de Jesús. Y de ahí la importancia también, hermanos. Usted puede ser una persona que Dios le tiene preparado que lleve el mensaje. Usted tiene esa obligación. Dice allá Romanos 10, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Así, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo quiere que escuche su compañero de trabajo, su compañera de trabajo, si usted no le platica? ¿Cómo quiere que su compañera de escuela, su pareja, su mamá, sus abuelos conozcan el Evangelio de Cristo si usted no le predica? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que Dios nos ha comisionado también para ir por el mundo predicando el Evangelio, predicando la buena noticia de la salvación que usted ya recibió en algún momento. Y estamos invitados a ir a buscar a aquellas personas a las que Dios también les pone la fe en sus corazones. El hecho de que Dios nos haya puesto en nuestro corazón, hermanos, este don de la fe, una fe que nos da salvación, no significa que entonces no va a haber momentos ya difíciles en mi vida. Esta fe no va a flaquear jamás. Hermanos, debemos tener en claro que la salvación no se pierde. Pero eso no significa que no haya momentos difíciles en la vida en la que la fe se ve movida, se ve tentada. Por ejemplo, hay veces en que el estudiante, el universitario, el preparatoriano, ¿no?, cuando se enfrenta a las teorías de la evolución y del Big Bang y al maestro que es ateo y que está enojado con la religión, le mueven su fe y entonces van con papá, con mamá. Es que, ¿cómo explico esto? La salvación no se pierde, pero hay momentos que sí nos mueven. El razonamiento no humano que nos rodea nos puede llevar a cuestionar nuestra fe. ¿O qué pasa cuando estamos en medio de una crisis, de una situación económica, familiar, física, que no podemos con ese momento y entonces decimos, Dios, es que no estás conmigo? La fe se debilita, hermanos, también cuando Dios no nos responde o no nos responde como nosotros quisiéramos que nos respondiera. Sin embargo, acercarnos al estudio, hermanos, y a la meditación de la palabra de Dios, ¿qué es la palabra de Dios?, es algo que va a fortalecer nuestra fe. Mis ovejas oyen mi voz, y yo la conozco, dice Jesucristo en Juan 10, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y vean lo que dice la palabra, hermanos, para que vaya hoy fortalecido en su fe, aun cuando esté en medio de problemas, aun cuando tenga situaciones difíciles en su vida. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás,
ni nadie las arrebatará de mi mano. La salvación no se pierde, hermano. Nadie las arrebatará de mi mano. Momentos difíciles pasas, confía en Dios. No vas a perder a Dios tu Salvador. Esa fe que Dios le puso en su corazón para anunciar la salvación de su alma, también le da la certeza y la convicción que nada lo va a alejar entonces de la salvación de Dios. Pero es importante también mencionar algo, hermanos, que es muy duro, que sí da tristeza tenerlo que mencionar. Pastor, entonces, ¿por qué hay personas que se alejan de los caminos de Dios? Conozco a fulanito, sutanito, y viera dónde anda. ¿No que la salvación no se pierde? Quiero dar respuesta a esta pregunta con la Confesión de Fe de Westminster, porque creo que lo dice bastante claro. No obstante esto, es posible que los creyentes, por las tentaciones de Satanás y del mundo, por el predominio de la corrupción que queda en ellos, y por el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves, y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo cual atraerán el desagrado de Dios, contristarán a su Espíritu Santo, se verán excluidos en alguna medida de sus gracias y consuelos, tendrán sus corazones endurecidos, sus conciencias heridas, lastimarán y escandalizarán a otros y atraerán sobre sí juicios temporales. Cada una de esas frases tiene sustento bíblico, ¿eh? Cuando estudiamos la confesión, todo eso tiene su pasaje bíblico que lo sustenta. Pero entonces, hermanos, sí, es que fulanito se anda por el mundo, hay que seguir orando para que regrese. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, las tentaciones de Satanás, la corrupción que queda todavía de esa depravación total que teníamos en un origen, el descuido. Dejas de venir a la iglesia, dejas de estudiar la Escritura, dejas de orar. Todo eso te puede llevar a que se debilite y te alejes. Pero tarde o temprano el Señor te va a recuperar. Lo que quiero resaltar entonces es que sí, tal vez haya personas que nos alejemos, o con nuestros seres queridos que tanto amamos, vemos cómo se alejan de Dios, pero no significa que han perdido su salvación. Oren para que retornen al camino. Dios los llamará en su momento, muchas veces no sin antes asumir consecuencias de los actos. O sea, lo hiciste mal, te fuiste a meter en cosas que no, puede haber consecuencias de salud, de tantas cosas. Pero un segundo motivo por los cuales las personas se alejan de nuestra congregación. Gente que estuvo aquí con nosotros. Si ustedes quieren, vamos a ponerle nombres. Pastores, ancianos, diáconos, líderes de jóvenes. Pastores, que ese sí se fue. Se fueron. Primera de Juan 2:19 nos dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermanos, sí, hay personas que estamos aquí que no somos, que no son del pueblo elegido por Dios. Por eso decía, es duro decirlo, sí, pero fíjense, de repente escuchamos, eso pasa mucho en los ateos. Yo no creo en la iglesia, en la institución, yo no creo en la organización, porque la Inquisición y sacan todo lo que ha hecho mal la iglesia, todo lo que ha hecho mal, ¿no? Y los padres pederastas y... Sí, hermanos, la respuesta es: no todo el que me dice Señor, Señor, es elegido. Aquí, hermanos, en la iglesia en general, lo dice en la parábola Jesús, ¿no? Está junto la cizaña con las buenas plantas. ¿Los quitamos? ¿Qué dice Jesús en la parábola?
No, déjalos hasta que llegue el momento. Por eso yo sé que hay personas que están enojadas con la religión porque les ha tocado ver pastores que hacen esto, ancianos que hacen esto, tesoreros que hacen esto, que, ay, es que cómo es posible. Sí, hermano. Oremos para que cada vez haya menos cizaña aquí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Concluyo, hermanos. En esta mañana los invito a dar gracias a Dios. Porque si usted está aquí hoy sentada, usted está sentado hoy, porque Dios le ha mostrado su amor. Porque en medio de muchas enseñanzas ajenas a la Biblia, a la Sagrada Escritura, Dios permitió que usted conociera la verdad, el fundamento de los apóstoles y los profetas. Que así como Lutero tuvo la oportunidad de regresar a este punto fundamental, es que es la fe lo que da la salvación. Creemos en la fe salvadora. Le permite hoy reconocer, por mí no hubiera sido. Es solamente Dios que me movió, que me ha elegido para ponerme esa fe salvadora. Dé gracias a Dios, hermana y hermano, porque le ha mostrado a través del Evangelio que usted sí es justo por medio de la fe. Se le ha quitado la condena que es muerte y muerte eterna por medio de la fe. Dé gracias a Dios porque esa fe se va a ir fortaleciendo. Tal vez lleva 30 años siendo creyente y su fe es grandota. Tal vez lleva unas semanas, unos meses con esta fe. Es todavía pequeña, pero en el caminar Dios nos va a ir fortaleciendo esa fe y aún en momentos de debilidad no ha permitido que su fe se debilite de manera que pueda afirmar el día de hoy, mi salvación está segura, aún en medio de los problemas. Demos gracias a Dios porque podemos compartir esta enseñanza sobre la fe con nuestros seres queridos. Cuéntesela a su nieto. Es que está chiquito, cuéntesela a su nieto, a sus sobrinos, a sus padres, a su pareja. Y las personas que nos rodean son importantes para Dios, porque alguien tiene que darles el mensaje.